gracias. Nuevamente, otra vez agradeciendo el que estén aquí reunidos. Y bueno, pues es el Señor quien nos ha otra vez traído en este momento y que nos ha dado el espacio para que nos unamos para juntos estudiar este capítulo, ¿verdad? Y bueno, no sin antes invocar al Espíritu Santo para que sea el que nos ayude, el que nos enseñe, el que nos aliente a seguir adelante, también para pedirle que aleje cualquier pensamiento, cualquier distracción, todo aquello que no venga de Dios, ¿sí? Entonces nos ponemos en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Dios Espíritu Santo, te pedimos que vengas a dirigirnos, guiarnos, regirnos, para que todo lo que en este momento te entreguemos, pues sea todo en la divina voluntad. Aleja de nosotros todo aquello que no venga de ti. Y le pedimos a nuestra Santísima Madre que nos cubra con su santo manto y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos y sellamos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nuevamente aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que quizá ni nos imaginamos que es un tema que se incluye en el catecismo de la Iglesia, porque el último tema que revisamos fue sobre el pecado y los tipos de pecado. Este es muy distinto. Este es un tema que nos habla sobre la comunidad humana, sobre la sociedad, sobre las personas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ir poco a poco conociendo un poco lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia. Y en el numeral 1878 nos dice: todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Existe cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y el amor. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice que debe haber una cierta semejanza? ¿Qué sucede con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Ellos están unidos por el amor, ellos están unidos en la verdad. Es así lo que quieren y desean también para nosotros, que nos unamos en ese amor y en esa verdad, que todos, imaginemos una sociedad donde todo fuera amor y verdad. Pues eso sería hermosísimo, porque cuánto no cambiaría este mundo, ¿verdad? Si todos lleváramos esa bandera, ¿no? De amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y hablar en la verdad, que es como así, es la interacción que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, pues a eso nosotros somos llamados. Ese es el fin que Dios quiere de nosotros, que tengamos esa semejanza de unidad con ellos, ¿sí? Dice: el amor al prójimo es inseparable del amor de Dios. ¿Por qué? Porque, como habíamos platicado en otras ocasiones, también amar al prójimo, pues es amar al Dios que también está en él, es amar a Jesús que está en esa persona. La persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobreañadido, sino una exigencia de su naturaleza. Nosotros somos personas totalmente sociables, que necesitamos de los demás para poder salir adelante. No podemos vivir solos. Quizá hay ciertas personas que han llevado una vida de completa soledad, de a lo mejor de separarse como ermitaños, como fue el caso de
de San Charbel, pero bueno, son santos muy puntuales o personas muy puntuales que se alejan de la sociedad, pero aún así requieren de la sociedad para también a lo mejor alimentarse, para recibir alguna ayuda, alguna medicina, algún doctor, etcétera. O sea, no podemos vivir totalmente solos. Somos personas que necesitamos una vida social. Y nosotros desarrollamos nuestras capacidades de acuerdo también a lo que nosotros vivimos en esta sociedad. Y así nace nuestra vocación. La vocación a ser maestros, la vocación a la vida religiosa, la vocación como padres, pues necesitamos unos de otros. Dice, la sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Cada uno tiene deberes para con la comunidad de que forma parte y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas. En todas las comunidades hay autoridades. Hay autoridades que rigen y que se lleva una ley para poder tener de una manera organizada a esta comunidad, que es lo que sucede en todas las estructuras, ¿no? Tanto en la familia como en la iglesia, en las empresas, en las instituciones. Todos necesitamos quizá de esta jerarquía para poder ir organizándolos y llevar un orden. Y nuestro Señor también nos pide de ese orden, ¿no? Dios también nos habla de este orden, de esa sociedad que necesita estar ordenada bajo leyes y que tenemos esa autoridad. Quizá algunos son coordinadores, algunos de ustedes son patrones o tienen a su cargo a varias personas y todas estas personas pues necesitan, están comprometidas a entregarles a ustedes, si llevan ese cargo, pues ordenarse con esa persona superior, ¿no? Ser obedientes a ellos. Y Jesús nos habla también de esto, porque Él siempre pide la obediencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desobedecemos las leyes, pues ahí está hablando nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, y para eso existen las leyes y por eso hay las autoridades, ¿no? Tenemos que regirnos en base a las autoridades que se nos han puesto, ¿verdad? Y que por algo está ahí. Miren, por ejemplo, hay dentro de los santos existe, por ejemplo, Santa Faustina. El Señor una vez le pide que ella use un cilicio durante todo el día y que se lo quitara nada más en la noche. Pero le dice, ve y pide permiso a tu superiora y lo que te diga ella. Entonces ella pues le daba mucha pena hablar con su superiora pues para decirle esto, ¿no? Que Jesús le pedía que se pusiera ese cilicio y ya cuando encuentra el momento para hablar con ella de manera pues un poco pues quizás hasta tímida, se lo comparte a la superiora y la superiora le dice no, no te vas a poner ningún cilicio y no va a ser así. Entonces ella se queda pues consternada, ¿no? ¿Cómo es posible que el mismo Jesús que me habla me mandó a hacer esto y ahora qué hago? Entonces ella va cuando tiene esa relación mística con nuestro Señor y le comenta, ¿no? ¿Por qué me hiciste ir con la superiora? Pues Jesús lo sabe todo, sabiendo que pues le iba a decir que no, ¿no? Y nuestro Señor le dice, lo que a mí me importa es la obediencia. O sea, obedece lo que diga tu superiora, siempre. Entonces hay un dicho que dice, el que obedece no se equivoca. Y así es también lo que nos pide nuestro Señor, obedecer a las autoridades que nosotros tenemos, tanto en la vida social como en la vida religiosa, en la familia. Por eso dentro de la familia pues está la estructura del padre, la madre, que pues, son autoridades ante los hijos, ¿verdad? Entonces pues todos debemos de tener esa virtud desarrollada de la obediencia en cualquier lugar. Obedecer a nuestros jefes, obedecer las leyes que están impuestas en cada país, etc. Aquí en el numeral 1882 nos dice, esta sociabilización expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. Tú tienes una capacidad, yo tengo otra capacidad, cada uno estamos,
pues ahora sí que el Señor nos ha dado diferentes dones a cada uno, ¿no? Y diferentes capacidades. Y nos complementamos. Quizá uno sabe pintar muy bonito, el otro sabe cocinar muy bien, al otro le gusta ser médico, al otro arquitecto, ingeniero, y el Señor nos va complementando unos con otros. Y así es como pues vamos teniendo esa unidad porque nos vamos necesitando unos con otros. También nos dice, la sociabilización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. ¿Por qué nos dice esto el Catecismo de la Iglesia? Se los voy a repetir, dice, la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. ¿Qué es lo que nos está diciendo este numeral 1883? Por ejemplo, ahorita tenemos un claro ejemplo en lo que está sucediendo en Venezuela. Me imagino que todos están enterados de cómo se han dado las elecciones, cómo está sucediendo que el mismo gobierno se está imponiendo de manera abrupta, ¿no? Entonces, pues cuando haya la amenaza de la libertad eh, a todo lo que lleva la sociabilización y que todos estos principios se vean fuertemente amenazados, pues a esto la doctrina de la Iglesia le llama subsidiariedad. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la Iglesia? Que todo debe de ser en el orden de la concordia, de la unidad, de poder entender a la otra persona. Nuestro Señor nos los deja muy claro cuando nos dice, ¿no? No voy a querer para otra persona lo que no quiero para mí. Yo quiero lo demás, lo que quiero para mí, lo quiero para los demás, ¿verdad? Pero muchas veces en la sociedad pues no existe eso, ¿no? Podemos quizá encontrar países donde siempre los gobiernos miran para sí mismos y no miran realmente para la sociedad. En el numeral 1884 dice, Dios no ha querido retener para Él solo el ejercicio de todos los poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. Es lo que comentábamos. Cuando hay un gobierno, ellos deben de ver por los demás, por el débil, por la viuda, por los humildes, por los más necesitados, y ver cómo alentar o ayudar o levantar a todas estas personas que son los más débiles, ¿verdad? Pero hay gobiernos que no está establecido realmente así y lo que hacen es oprimir más bien a la sociedad para poder tener un gobierno pues quizá hasta más fuerte. El principio de la subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo, traza los límites de la intervención del Estado, intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad, tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Y este párrafo que acabamos de leer del numeral 1885, pues tenemos ahorita un claro ejemplo, como les digo, en lo que no está sucediendo realmente en Venezuela y quizá en muchos países más que la autoridad se impone. Y bueno, así no es como debería de ser. La sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana, para alcanzar sus objetivos.
Dice, la sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual. Y creo que esto es algo que no ocurre. Realmente se busca lo material antes de lo espiritual, que impulse a los hombres iluminados por la verdad. Y quizá muchas veces se antepone la mentira a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, a defender sus derechos y a cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas las manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos, a asimilar con afán el provecho propio, los bienes espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y finalmente de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este párrafo? Todo cristiano, todo católico debe de ejercer su fe. ¿Por qué? Porque la fe está basada en el amor y en la verdad. Y cuando nosotros basamos y anteponemos el amor y la verdad, como lo decía al principio, que debemos de ser que estamos llamados a ser ejemplos de la Santísima Trinidad en la unidad, en el amor, pues nosotros al ejercer en el lugar donde estemos, en el cargo que tenemos, si somos profesores, si somos enfermeros, si somos doctores o trabajamos en el gobierno, al nosotros ejercer nuestra fe, pues hacemos de una sociedad más, si nosotros hablamos con la verdad, si nosotros imponemos el amor en todo lo que hacemos, pues obviamente va a ser considerado sobre todo y principalmente lo espiritual antes de lo material. Y como les decía, muchas veces anteponemos lo material ante lo espiritual y todos estos, los valores que se forman durante nuestro desarrollo, pues los vamos a ir aplicando en nuestra vida profesional. Y va a ser para el beneficio de la convivencia social, ¿sí? En el 1888 nos dice, es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior. ¿Qué significa? Que tenemos que ir cada día creciendo en esa conversión, porque nunca vamos a decir, yo ya estoy convertido, yo ya conozco todo. Realmente la conversión es todos los días. Entonces es prepararnos, es capacitarnos, es conocer pues la Santa Palabra, conocer el catecismo de la Iglesia, conocer a los santos, y esto nos va a ayudar a que realmente nosotros podamos hacer un cambio social en nuestro servicio con el que estamos laborando. Dice, la prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. Como les decía, si nosotros anteponemos todo lo que llevamos en nuestra fe, en nuestro crecimiento interior diario, pues va a hablar de nosotros y vamos a poder proyectarlo dentro del ambiente donde nos estemos moviendo. Sin la ayuda de la gracia, o sea, sin la ayuda del Espíritu Santo, los hombres no sabrán acertar con el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y a la violencia, que creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. ¿Qué sucede con los gobernantes, con los presidentes, con los que muchas veces pues tienen autoridad, que no invocan al Espíritu Santo, que realmente ellos se están basando en su voluntad, en lo que ellos creen, en lo que ellos
o necesitan o desean, pero no al pedir más bien al no pedir la asistencia del Espíritu Santo, pues entonces estamos cayendo en el error de no acertar en nuestras decisiones. Y como dice aquí, esto lo agrava. Es el camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La caridad representa el mayor mandamiento social. Cuando no sepas qué hacer, cuando digas, bueno, Señor, ayúdame, no sé qué hacer en esta situación, no entiendo cómo poder proceder a lo que está sucediendo en mi trabajo, con mi familia, en cualquier situación, tú guíate por la caridad. Si tú te guías en base a la caridad, créeme que así nunca vas a fallar. Créeme que vas a estar haciendo la voluntad que Dios en ese momento te está pidiendo. Y dice, la caridad representa el mayor mandamiento social, y la caridad pues es la virtud por las virtudes. Respeta al otro y sus derechos. Exige la práctica de la justicia, y es la única que nos hace capaces de esta. Inspira una vida de entrega de sí mismo. Quien intente guardar su vida la perderá. Quien pierda la conservará. Eso es lo que nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 33. Y bueno, entonces, ¿qué hemos comprendido en esta parte? Pues que nos tenemos que regir por la caridad, que tenemos que pensar que somos personas sociales, que tenemos que imitar la unidad, el amor de la Santísima Trinidad. Vamos a la participación en la vida social. Dice en el numeral 1897, una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Otra vez, una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad. ¿Por qué dice legítima autoridad? Porque cuando la sociedad no está basada, como decíamos, en la caridad, en el amor, pues todo aquello que se va a producir, pues no va a ser realmente ordenada, ni va a ser fecunda, y pues los gobernantes quizás se van a imponer, van a imponer reglas, van a imponer su voluntad, y haciendo a un lado lo que requiera la comunidad. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Esa es la autoridad. Cuando tú eres la autoridad en algún lugar, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en cualquier ambiente, en una comunidad, tanto en la iglesia, o eres coordinadora de algún grupo, el Señor te eligió para esa misión y está esperando que tú cumplas esa misión con legítima autoridad. Y esa legítima autoridad va ligada a la verdad, a la caridad, al amor. Entonces, quien más debe de poner el ejemplo para llevar a cabo todo lo que se haga dentro de ese ambiente, pues debe de ser la autoridad. Si la autoridad se manifiesta como una persona grosera, una persona que es altanera, una persona que no deja que los demás presenten sus necesidades y se impone, pues esa es una autoridad que a lo mejor no va a ser ni siquiera fecunda para los demás y ni siquiera para ella misma, porque pues pensando en nosotros mismos, pues vamos a caer en muchísimos errores, y como les decía, no invocando a Dios Espíritu Santo, pues es imposible que realmente estemos actuando en lo que nuestro Señor nos esté pidiendo en esa autoridad que estamos ejerciendo. Dice, toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad, así sea
así seas tú coordinadora de un grupo, tú tienes que buscar el bien común para ese grupo, para tu familia, para la iglesia, todo lo que sea para mejorar, eso es lo que debe de llevar en el fondo, en el corazón también la persona que ejerce esa autoridad. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no venga de Dios. La voy a leer otra vez. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quienes se oponen a la autoridad se rebelan contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. ¿Qué sucede cuando tú en algún grupo tienes a tu coordinador y no obedeces, no te gusta que te digan qué hacer, quieres anteponer tus ideas, o si te dicen lleva a cabo este ejercicio no lo haces o lo haces de otra manera? Entonces, pues aquí nos está dejando claro qué es lo que está esperando Dios de nosotros y qué es lo que sucede si nosotros somos rebeldes. Dice, se revela, quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. ¿Por qué? Porque habla de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, todo aquello de todas nuestras miserias, de todo aquello que llevamos que no está en el orden de Dios, ¿sí? En el numeral 1900 nos dice, el deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que les son debidos y de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y de benevolencia a las personas que la ejercen. ¿Está clarito? Fíjense lo que dice San Clemente Romano. Él hizo una oración muy bonita dedicada a la autoridad. Les voy a leer la oración y dice, concédeles, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo, según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre, el poder que les has dado, te encuentren propicio. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por nuestras autoridades? ¿Cuántas veces tú has orado por tu jefe, por el coordinador de tu grupo, de la iglesia, o simplemente de todos nuestros gobernantes, presidentes? ¿Cuántas veces hemos orado por ellos? Ellos necesitan de nuestras oraciones para realmente ejercer con amor, esa autoridad que Dios ha permitido en ellos. Entonces, siempre que estés en algún momento, que estés sujetado a una autoridad, ora por ellos porque se necesita para poder ejercer realmente como Dios lo manda, pues se necesita de esa oración. ¿Cuántas veces el Papa nos ha pedido oren por mí, porque Él es la autoridad dentro de la Iglesia Católica y cuánto necesita de nuestras oraciones? Así nosotros también, los sacerdotes son la autoridad en las parroquias. Ellos necesitan también de nuestras oraciones para que todo lo que ellos hagan pues esté en el orden que Dios así lo pide. Y bueno, dice, los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. Por ejemplo, cuando
no, como cuando hemos visto dentro de los mismos países que las autoridades ejercen esa autoridad con violencia, con coraje, con odio, pues eso es contraria a la ley de Dios. Y por supuesto que esa autoridad pues no es aquella que desea nuestro Señor, ¿no? No es la autoridad que Él quiere que rija, porque lo único que hace es pues mantener inestable ese lugar, ese país, esa sociedad. Dice, la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Entonces, pues, no, esa autoridad no es para que yo me engrandezca de todo lo que yo recibo teniendo autoridad, no, es para yo servirles a todos. Recuerden que si tú quieres ser el primero, hay que ser el último, sirviendo a los demás. Y nuestro Señor nos dio el ejemplo. ¿No? El ejemplo cuando se acerca a los apóstoles, y Él les lava los pies a los apóstoles en ejemplo de humildad y que tenía que poner el ejemplo a todos para que todos vieran que si querían ser el primero, deberían de ser los últimos sirviendo a los demás. Dice, la legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta. Injusta cuando se aparta de la razón, pues no verificaría la noción de ley, sería más bien una forma de violencia. Esto lo dice Santo Tomás. Entonces, cuando toda legislación humana se aparte de la razón y use la violencia, pues entonces no es que esté una autoridad conformada con el carácter de valor, no, porque si entonces está haciéndolo de una manera violenta, pues entonces no es aquello que el Señor está buscando, ¿verdad? La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión. ¿Cuántas autoridades, cuántos presidentes, gobernantes, políticos y no políticos, muchas veces dentro de las mismas instituciones, dentro de la misma religión, se busca el yo, el, todos los bienes para mí, todo lo mejor para mí, todo lo que me agrade para mí y el pueblo o tu comunidad no te preocupas o no se preocupan por ellos. Entonces, pues esa no es una autoridad legítima. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propiedad-autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Y lo estamos viviendo ahorita, como lo decía, con varios países donde se impone la ley, se obliga, y eso no es lo que es querido por Dios. Dice, no viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieses ya justificados, sino reuníos para buscar juntos lo que constituye el interés común. Todos debemos de buscar el bien común, no podemos aislarnos y decir, no, a mí no me interesa. O por ejemplo, cuando en los países toca votar, pues hay que hacerlo, porque esa es una obligación, el poder ejercer tu voto y no apartarte y decir, no, yo no voy a votar porque no, ¿a quién le interesa mi voto? No, no, no. Tenemos que ser comunidad y juntos buscar el bien común. El bien común afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Y esto comporta tres elementos esenciales. En primer lugar, el respeto
a la persona. En segundo lugar, exige el bienestar social y desarrollo del grupo. Dice también, debe de facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. ¿Y qué es una vida verdaderamente humana? Pues donde tenga alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho de fundar una familia. ¿Qué sucede en varios países donde la dignidad humana pues es atentada porque no sé, el gobierno o las instituciones no velan para que sus ciudadanos tengan alimento, vestido, salud, trabajo, educación? ¿Qué sucede cuando los países limitan la educación, limitan la salud? Pues esto hace que se crea una sociedad donde pues se ve pues dañada tanto en su persona para poder crecer y poder tomar buenas decisiones y poder formarse, pues entre menos formada quizá para muchos gobiernos esté la persona, ellos pueden así autodirigir el pensamiento de ellos de manera autoritaria. Entonces, esto no es lo que quiere la iglesia, esto no es lo que recomienda la iglesia. Debe de haber siempre un bien común buscando lo mejor para cada uno de los individuos, que todos tengamos salud, que todos tengamos alimento, comida. Y bueno, y por eso también es importante no aislarse en todos los ambientes que se necesita la participación. El bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegure por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Y muchas veces, ¿qué sucede con la autoridad? Que no prepara o que no guarda esa seguridad, no hay un orden público, no hay un orden justo, no se aseguran de que la comunidad tenga paz. Al contrario, ellos mismos ejercen la violencia para desestabilizar. Hay un dicho que dice, divide y vencerás. Obviamente esos dichos, pues ese dicho pues no es algo con el que nosotros podemos caminar, porque recuerden que la división viene del demonio y la unidad siempre es donde está el Espíritu Santo. Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil. Y es triste porque lo estamos viviendo, como les digo, en varios países y quizá muy lamentablemente actualmente con lo que se está viviendo en Venezuela. También, por ejemplo, los países o las autoridades deben de buscar, pues, socorrer siempre los sufrimientos de los refugiados, de los migrantes, de las familias, de los menos favorecidos. El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Muchas veces hemos visto cómo organizaciones creadas para el bien de pocas personas, pues se alimentan de beneficios públicos y que crean que todo está basado en mentiras, en injusticias, y que la persona pues es lo que menos es favorecida, ¿no? Entonces, por eso siempre el orden debe de ser pensando en el bien común, en el orden social y buscando el bien para las personas, no el bien, o sea, para la comunidad, no para el bien de uno o de cuantos o de unos pocos. Y vamos a la responsabilidad y participación. Dice,
La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Todos tenemos que participar en ciertos momentos, en tomar decisiones, tanto dentro de la familia, en las organizaciones, en las comunidades, en la iglesia. Y esto es un compromiso voluntario que todos debemos de darlo de manera pues generosa y poder hacer ese intercambio de ideas para un bien común, para que crezca la iglesia, para que crezca la comunidad, para favorecer a la familia. Entonces es importante la participación de todos y cada uno de sus miembros. Los ciudadanos deben, en cuanto sea posible, tomar parte activa de la vida pública. Es lo que les decía, un católico, tú puedes decir, bueno, pero es que yo no me encuentro, no estoy de acuerdo con la sociedad o con ciertos partidos políticos que están en este momento. Pero así como hay personas que se inclinan por la licenciatura en Derecho, otras en Psicología, otras en Administración, pues hay personas que el Señor también les ha puesto en su corazón el que puedan trabajar en estas instituciones para que esa participación del católico pues dé frutos y beneficie dentro de estas mismas organizaciones a todos los que están en ese país, en esa comunidad. Entonces, pues es una gracia y la verdad es una bendición que podamos tener gobernantes, dirigentes, autoridades que puedan ser católicos y que se basen de acuerdo a la sana doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y que su ejemplo pues sea para todos un testimonio de verdad, de justicia, de unidad, de paz. Dice, la participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. Fíjense, aquí me viene a la mente como ejemplo, hoy justo platicaba con una amiga que ella, bueno, tiene unos negocios y ella me decía, Jessy, lo que pasa es que no estoy batallando un poco dentro de mi negocio porque en los ambientes en los que ella se mueve, tengo que, dice, para que yo pueda tener un contrato, se los dan normalmente a las personas que dan coimas. Coimas en Panamá vienen siendo lo que decimos nosotros moche en México. Entonces no sé si me explico para los demás países de los que están aquí. Entonces me dice, si yo, y si como saben que yo no me presto ni para las coimas, dice, los contratos que tengo pues son muy pocos, pero la verdad es que yo sé que Dios a esta amiga jamás la ha desamparado porque ella es una persona recta, es una persona honesta, es una persona que realmente su fe la lleva y da ejemplo dentro de su propio negocio. Y qué bonito sería que en todo tipo de instituciones existan este tipo de personas, que su fe, sus convicciones de valores, pues de ellos se rigen, ¿no? Y que dan testimonio. Entonces, a pesar de que pues no puedan hacer cosas que, no a pesar, sino más bien con la gracia, más bien con la gracia de que ellos no hacen cosas que vayan en contra de su fe, ¿sí? Pero bueno, pues Dios quiera y que podamos tener más personas de autoridad dentro de estos ambientes, pues para que pues vayamos cambiando como sociedad. Dice, el fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Todo aquello que incluye el robo, el moche, todo esto que nosotros conocemos, pues
no podemos dejarnos caer en este tipo de tentaciones. Tenemos que alejarnos y pues ser ejemplo, como les decía, para los demás. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoren las condiciones de la vida humana. Corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo. Como les decía, esta amiga, dentro del ambiente donde se maneja ella ya ha creado una imagen de su persona, que ella es una persona recta. Entonces, qué bonito que ella tiene esa imagen y que nadie le va a pedir un moche porque sabe que ella no lo da, o ese tipo de, como le llamamos aquí, coimas, porque ella no lo va a dar. Entonces, ellas podríamos pensar, ella es una persona de confianza, ella es una persona que sus valores los va a imponer ante cualquier situación en su vida, ¿verdad? Entonces, qué bonito que un grupo de personas pues reconozcan el valor de lo que ella está ejerciendo a pesar de las dificultades que está viendo, ¿verdad? Pero como les digo, Dios jamás la deja porque pues a pesar de la situación que se le presentan y que hay negocios que no puede ella tomar, pues el Señor le da la gracia de tener, de continuar con su trabajo. Eh, Dice, corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la educación y la cultura. Es lo que les decía, muchas veces los gobiernos lo primero que limitan es la educación. ¿Para qué? Para poder así poder controlar a todos esos miembros. Entonces, qué bonito sería que todos los países pudieran ofrecer realmente la educación que cada individuo merece. Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en las manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Y bueno, vamos a pasar por el último punto, que viene siendo el de la justicia. Y vamos a ver qué nos lo dice de la justicia social. Dice, la justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de la dignidad de criatura. Una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. A ver, aquí no, espérame, aquí me corté una parte porque no. Dice, el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva. Una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, aquí así, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos y reivindicarlos y reivindicaciones abusivas o falsas. Fíjense, ¿qué sucede en las prisiones? Para poder reivindicar a todos estos muchachos que a lo mejor están llevando una vida de mal, hay pues quizá lugares, la verdad desconozco mucho, pero pues algo he leído de ellos, que cuando entran a estos lugares, lejos de aprender, de poder sanar, de poder llevar una vida mejor cuando salen, pues al contrario, salen preparados con el odio, la maldad, a maltratar. Entonces, pues lejos de que la persona hacer que ella se sienta dignificada, al contrario, la desvalorizan porque todo lo que sufre, todo lo que ha vivido dentro de estos lugares, pues es humillante. Entonces, entiendo muchas veces que podemos pensar, bueno, pero ¿cómo esta persona que mató, que violó, se les va a dar
ciertos privilegios, ¿verdad? Pero no es privilegio, yo creo que es poder dar la dignidad a las personas como cualquier otro también nosotros merecemos. Quizás sí hay que tener la manera de poder enseñarles a todas estas personas que lo que se ha hecho, pues a lo mejor no fue lo correcto, pero siempre hay que buscar las reivindicaciones que son abusivas o falsas. El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo. Y ahí es donde yo creo que muchas veces caemos en pecado, porque si hubiéramos pensado en actuar como el otro yo, pues quizá no lo hubiéramos insultado, no me hubiera enojado, le hubiera dado lo mejor que tenía. Entonces, pero nos cuesta, nos cuesta. Dice, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Y aquí en el numeral 1932 dice, que es lo que nos habla en Mateo capítulo 25, versículo 40. Cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Si nosotros, como les decía, si nosotros pensáramos en que le vamos a dar al otro lo que realmente yo quisiera para mí, seríamos una sociedad totalmente distinta a lo que somos. Y aquí el Señor nos los dice, cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando te cueste dar ayuda, cuando te cueste dar un abrazo, cuando te cueste dar amor, cuando se te dificulte, porque a lo mejor has recibido dolor, tristezas, no sé, muchas cosas por estas personas que quizá te insultaron, te lastimaron, pero si tú cambias el rostro de esa persona por el rostro de Cristo, créeme que vas a poder hacerlo. Entonces, en las circunstancias en las que estés viviendo, que sea tu jefe, algún vecino, alguien que te haya lastimado, pues, o esa autoridad que a lo mejor te lastima con sus palabras, tú nada más cámbiale el rostro, ponle el rostro de Jesús a esa persona y créeme que tu actitud de entregar bien por el mal va a hacer que esa persona cambie, porque tú vas a dar ejemplo, tú vas a dar testimonio, tú vas a dar ese fruto de amor y de paz y de unidad. Dice, igualdad y diferencia entre los hombres, creados a imagen de Dios único y dotados de una misma alma racional. Todos los hombres poseen la misma naturaleza y un mismo origen. Todos, todos, todos. Así nosotros veamos diferentes naciones, razas, credos, religiones, todos, todos hemos sido dotados de un alma nacional y somos hechos a imagen de Dios todos, todos. Entonces, pues con ese respeto de ser creados todos a imagen de Dios, así es como nos deberíamos de comportar con cada una de las personas. Todos gozan, por lo tanto, de una misma dignidad. Por el solo hecho de ser hombre, debemos de respetarlo, de tener, pues, darle el valor a esa persona. La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella. Hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Aquí yo creo que podríamos hablar con todos aquellos que atacan a la Iglesia Católica porque dicen que a ciertas personas con ciertas características la Iglesia no los acepta.
A ellos les deberíamos de leer este numeral, el 1935, para que comprendan que la Iglesia Católica no discrimina a nadie. Al contrario, ellos nos hablan de acercar, de unidad, de amor. Y vamos a leer otra vez este párrafo para que veamos lo que nos está diciendo. Hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Para Dios todos somos importantes, todos tenemos la misma dignidad, ya seamos de raza, color, sexo, contrario al de nosotros, todos somos iguales. Hay una mística llamada Santa Catalina de Siena que en su obra clásica El Diálogo nos deja una enseñanza muy bonita que me gustaría aquí compartírselas. Dice, ella, como les digo, como ella fue mística, ella tiene una relación con nuestro Señor y nuestro Señor le dice, yo no doy todas las virtudes por igual a cada uno. Hay muchos a los que distribuyo de tal manera, esto a uno, aquello a otro, a uno la caridad, a otro justicia, a este humildad, a aquel fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad y no he querido que cada uno posea todo, lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión por necesidad de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Esto es lo que le dice a Santa Catalina de Siena, que es doctora y mística. Entonces, pues el Señor pues nos ha dotado a cada uno con dones diferentes para que, como decíamos al principio, pues nos complementemos y que lo que yo no tengo, pues pueda obtenerlo de mi hermano y mi hermano pues pueda obtener de mí aquello que yo no tengo, ¿verdad? Y así hacer una unidad en esa sociedad. Dice, la igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social o a la equidad o a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional. ¿Qué sucede? Ahorita, pues los bienes económicos temporales, todos están, pues quizá, no quizá, sino por el hombre están mal distribuidos, porque Dios nos ha dado para todos, nada más que pues en la mala distribución que el hombre hace y en su egoísmo, pues no busca el bien para su hermano. Y es aquí donde nos habla a la caridad para con los demás. O sea, recordemos que todo aquello que tenemos es que Dios nos los ha facilitado, que Dios nos lo ha permitido, que nada es de nosotros, que ni nuestros hijos, ni nuestro hogar, ni nosotros mismos, ni nuestro cuerpo es de nosotros. Entonces, cuántas más las cuestiones también económicas, ¿no? Que tenemos que compartir. Aquellos que tienen para poder ayudar, que ayuden. Aquellos que conocen alguna materia y que puede servirles a otros, pues pueden enseñar a otros. Y así Dios nos va dando esas capacidades para poder tener la oportunidad y la caridad para con nuestros hermanos. Entonces, a eso estamos llamados, a tener solidaridad humana. Y el principio de la solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo
en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociada. Entonces, pues es lo que hablamos. Si yo tengo algo que puede ayudar a los demás, pues tratar de apoyar a mis hermanos. Dice, la virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales, difundiendo los bienes espirituales de la fe. La Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se ha verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Cuando nosotros nos dejemos llevar por todo aquello que sea inspirado por el Señor y que trabajemos por el Señor y que busquemos siempre los bienes espirituales, les puedo asegurar, hermanos, que jamás el Señor en su divina providencia los va a abandonar. Y por eso aquí nos dice, primero buscad su reino y su justicia, y todas esas cosas os darán por añadidura. Simplemente muchas veces nos afanamos con las cosas materiales, temporales, y dejamos a un lado las espirituales, creyendo que debemos de cumplir primero con todo aquello que en el mundo se nos da. Y es al revés, primero tenemos que cumplir con Dios, tenemos que vivir pensando en cómo servir a Dios, cómo llevar más almas a Dios, cómo ganar más, más almas que quieran conocer a nuestro Señor. Entonces, todo lo que ustedes hagan por los demás y alimentándolos de la fe, del amor, de todo lo que la iglesia nos presenta, de quizá a lo mejor tu vecina necesita conocer el rosario, rezar el rosario, pues, y en ese momento hay otras cosas también que te preocupan en tu casa, quizá materiales, pero te puedo asegurar que en el momento que tú te decidas a darle un tiempo a esa persona para enseñarle a orar, Dios va a suplir todas tus necesidades, todas las va a suplir por ese acto de amor y de caridad para que tú tuviste para con esa persona. Y así pues recordemos que lo que nuestro Señor nos pide sobre todas las cosas pues es la caridad y el amor. Y recuerden que si queremos en algún momento saber cómo debemos de actuar, cómo debemos de ejercer nuestro cargo, cómo debemos hablar con ciertas personas, si lo medimos en base a la medida o al peso de la caridad, les puedo asegurar que nunca se van a equivocar. Y bueno, pues con esto terminamos este capítulo y pues no sé si haya quedado claro, si alguien tiene alguna duda, si tienen algún comentario,